Yo me casé la primera vez a los 20 años. La vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella. El cáncer hoy es curable. Todos le tenemos miedo a la muerte en algún momento de la vida, pero la muerte es un problema a los que se quedan. Fui mesero, yo fui taxista en Bogotá. 305 era el número del radiotaxi que yo manejaba. Fui panadero, vendedor de seguros. El rebusque, que es lo que hace uno para salir adelante. Yo no hubiera podido ser profesional, que no tenía cómo pagar una universidad privada. Soy médico cirujano nacional. Estudié literatura, hice una maestría en literatura, publiqué una novela. Política naturalmente es una actividad agotadora, pero necesaria, hay que hacerla. Esta misión está hecha para servirle a la gente, que se sientan en su casa. Hola, soy Pedro Prado y esto es Migrantes. Hoy con la segunda parte de nuestra charla con Roy Barreras, el embajador de Colombia ante el Reino Unido. Hoy conoceremos más de sus días de taxista, de panadero, de mesero, de médico, de escritor. Nos hablará de esos motivos maravillosos para vencer su cáncer. Conoceremos de sus poemas, pero también nos compartirá sus reflexiones sobre la muerte, la vida, el cáncer, el Estado y su nuevo rol como embajador en el Reino Unido, un país que en su juventud exploró con un morral al hombro. Comencemos con esos días de taxista. Mata Tigres, el desayunadero. Mi madre hizo el esfuerzo y dio cuota inicial para un taxi que en ese momento era un Chevette, me acuerdo, y era un 305, era el número del radiotaxi que yo manejaba. Me ayudaba porque además había que ayudar en la casa. Yo fui taxista en Bogotá y pues combinaba los turnos del hospital con los turnos de noche en el taxi, que eran maravillosos. El mejor oficio que he tenido, el más divertido ha sido ese. Los desayunos de los taxistas no me los he vuelto a comer. Y a mí lo que más me gustaba eran la madrugada, porque eran las carreras al aeropuerto, que eran las mejores. Las mejor pagas. La mejor paga. Y después Matatigres, que era el desayunadero al sur de los taxistas. Y eso sí era desayuno: arroz, papa, plátano, yuca, carne sudada, un huevo encima. Desayuno como nos gusta a los colombianos. Mi mamá me enseñó a trabajar muy pronto. Yo pues fui panadero, fui taxista. Tuve un oficio en el que fracasé absolutamente, era vendedor de seguros. Me contactaron con alguien, había que vender pólizas de seguros. ¿Qué oficio más difícil? No vendí ni una, no convencía a nadie. Pues yo creo que nadie le compraba a un muchachito de 18 años pólizas de seguros. Y eso fue, fui mesero, trabajé en un restaurante. Y bueno, no, pues como el rebusque, que es lo que hace uno para salir adelante. Después que terminé medicina, mi padre me dio trabajo en Cali y me fui a trabajar con ella como médico. Motivos maravillosos para vencer la muerte. Yo me casé la primera vez a los 20 años. Pues era un muchacho. En esa época creía que era un adulto. Hoy cuando veo hacia atrás y veo a mis hijos a esa edad, digo yo, pero son niños casi. Pero eso me dio la bendición de tener a mis hijos muy joven. Entonces, mi hijo mayor es músico. Hizo una maestría en música clásica. Hace poco la Orquesta Filarmónica del Valle estrenó su sinfonía para cuerdas. Pero además es administrador público y estudió ciencia política. Hoy está en Washington trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. Mi hija, la única hijita, es médica, neuróloga y neuroinmunóloga. Es experta en el cerebro humano, tiene ese doctorado y trabaja hoy en la Universidad de California. Paco, mi hijo, el tercero de ellos, es economista, matemático, tiene un doctorado en matemáticas puras y trabaja en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Ese es vegano, es naturista, ambientalista, poliamoroso, que todavía no puedo entender cómo es ese rollo, porque ellos lo que tienen no es pareja sino un nido. Y en Popayán eso era como costumbre, ¿no? Sobre todo los de apellidos y abuelengos tenían su propio nido. Tengo nombres los cuales quiero reservarme. Sí. Pero no, lo de los jóvenes hoy es distinto, porque son respetuosos de sus compañeros del nido. Yo no entiendo mucho esa cosa, pero bueno. Y aquí conmigo vive Lorenzo, el menor, que acaba de cumplir 18 y está estudiando música en West London University. Y el más chiquito de todos, que es Simón, que ya tiene 15, pues está en el colegio, es caricaturista, fotógrafo,
Hace un par de años se ganó un Premio Nacional de Fotografía y le gusta la caricatura, eso. 5 hijos, exitosos todos. Porque salieron a las mamás, eso sí, no hay ninguna duda. Mamás, ¿cuántas madres? Dos, es que los hijos son para toda la vida, entonces uno tiene que tener completamente claro, primero que la relación parental, que es el compromiso de padre y madre con los hijos, en los casos de las separaciones, que son indeseables, pero ocurren muchísimo, por supuesto, es mucha gente por distintas razones la que se separa. Uno puede ser buena madre, buen padre, ser buen amigo sin equivocarse y sin mezclar eso con la relación personal, porque no está bien. Yo me volví a casar, la madre de mis hijos también se volvió a casar. Cada quien tiene su vida, pero somos buenos amigos. Y tengo la mejor relación, por supuesto, con mis hijos, a quienes consulto, converso, son mis mejores consejeros, son la felicidad. Y tengo dos nietos, una que se llama Matilda, que tiene 4 meses de nacida, y Mateo. Mateo, ¿cuántos años tiene? Mateo tiene 4 años. Y entonces estos le pusieron a los hijos, si usted nota, porque ambos nacieron en los Estados Unidos, Matt, por matemáticas, porque son matemáticos. Entonces le pusieron Mateo, Matilda. Y no sé cómo será el siguiente, le pondrán Matías. Mis hijos estaban en Colombia cuando yo tuve este tratamiento, me acompañaron, madrugaban conmigo todos los días, me acompañaban a la quimioterapia, junto con Claudia, mi señora, y me sentí muy acompañado, muy amado. Además que tuve los hijos y dices, allí hay 2 motivos maravillosos para vencer la muerte, para seguir viviendo. La vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella. Y otra cosa que dije en ese momento y les comparto a los oyentes, 2 cosas. Para quienes tienen familiares con cáncer o parientes, el cáncer hoy es curable. La evolución del cáncer de hace 20 años o de hace 10 a la de hoy es completamente distinta. Hoy hay una gama de tratamientos nuevos, de terapias. El cáncer hoy puede curarse, dependiendo del tipo de cáncer, pero la mayoría de los cánceres se pueden curar hoy en día, para que la gente esté tranquila y sepa que eso no es una condena de muerte anticipada. Y la otra cosa es que todos le tenemos miedo a la muerte en algún momento de la vida, pero la muerte es un problema de los que se quedan, porque tú nunca vas a conocer tu propia muerte. De manera que no te preocupes por algo que nunca te va a ocurrir, porque nunca lo vas a conocer. Todo el tiempo lo que vas a conocer es la vida. Si uno se pone a pensar en cuándo se va a morir, pues ensombrece los días. Un estado que le salvó la vida. Yo me hice médico en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Yo soy médico cirujano Nacional. Y yo quiero dar ese testimonio. La verdad, yo conocí el Estado gracias a la Universidad Nacional. Hasta ese momento, hasta mis 16 años, 17, pues la única proveedora era mi madre con su máquina de coser. Cuando logré pasar a la Nacional, a la Facultad de Medicina, entonces me di cuenta que había en ese momento, en esa época, desayunos y almuerzos subsidiados por el Estado. La matrícula no valía casi nada. Hice un crédito del ICETEX. Es decir, el Estado apareció dándome la mano. Y eso es muy importante porque el Estado y los gobiernos que quieran ser justos y sensibles con los otros seres humanos tienen que garantizar que el Estado le dé oportunidades a todos, que le brinde la oportunidad a cada cual de salir adelante como me la brindó a mí el Estado. Si no hubiera sido por la universidad pública, por la Universidad Nacional, por el ICETEX, yo no hubiera podido ser profesional porque no tenía cómo pagar una universidad privada. Ahí se determinó una posición política y voy a poner para los compatriotas, con mucho respeto, por supuesto, por las opiniones ajenas, pero voy a poner, digamos, dos polos opuestos. Hay quienes creen que el Estado debe desaparecer casi, se llama el Estado mínimo. Ahora, en Argentina, en el hermano pueblo de Argentina, hay un candidato, el señor Milei, que dice que el Estado debe desaparecer, que el Estado es el enemigo. Yo tengo el testimonio de que el Estado tenía que estar presente para salvarme la vida, para darme subsidios, para poder almorzar en la universidad, para prestarme en el ICETEX para comprar los libros. El Estado tiene que estar presente para ayudarle a los más humildes. No puede desaparecer y que solamente la riqueza se desborde como en la parábola del Epulón y el pobre Lázaro y le caigan las migajas a los más pobres. No, el Estado tiene que estar allí para equilibrar. Por supuesto,
la única manera de que haya recursos para poder distribuirlos justamente es que haya empresa privada, es que haya iniciativa privada. El emprendimiento, la labor del empresario, la labor del hombre que echa adelante una idea empresarial, hay que respetarla y hay que estimularla porque son ellos los que generan empleo, los que generan impuestos. Que la paz sea contigo. Bueno, me gustó siempre la literatura. Yo declamaba poemas en el colegio, estudié literatura, hice una maestría en literatura, publiqué una novela antes de estar en la política con Editorial Planeta, se llama Polvo eres y en polvo te convertirás, sobre la violencia en Colombia. Y he publicado 7 libros a estas alturas de distintos asuntos. Detrás de la puerta, Cristo pequeño, ajeno a los fusiles que te destrozaron. ¿Qué ves? ¿Algo que salvar? 79 murieron en tu iglesia. ¿Podrá alguno resucitar al tercer día? Sé que no alcanzaste a ver con tus ojos de yeso la bomba que caía. Sé que no alcanzaste a preguntarte por qué tanta crueldad, por qué se matan los unos a los otros, por qué se necesita la sangre redentora y por qué hay que morirse sin que llegue la hora que tú determinaste, sino la que anticipan los torpes asesinos. Que la paz sea contigo, pequeño Jesús Cristo, ya que no es con nosotros, al menos todavía. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Libro de poemas. Y Roy también recita, pero además escribe esos poemas. Esos poemas nacen de unas imágenes, por lo que tengo entendido. Nacen y se construyen en una noche, en un momento, digámoslo así. Hay un profeta de la paz, de tantos colombianos maravillosos, que se llama Jesús Abad Colorado, Chucho Abad, que además creo que lo vamos a traer. Le pregunto aquí a Adriana, que está aquí con nosotros. Jesús Abad es el fotógrafo del conflicto, el fotógrafo del dolor de las víctimas, se solidariza con las víctimas y tiene un trabajo bellísimo que se llama El Testigo. Y cuando conocí a Chucho Abad le propuse que hiciéramos una exposición de sus fotografías en el Congreso y yo hice un poema, seleccionamos algunas de sus fotografías, no todas, pero digamos 20 de ellas, y yo escribí un poema por cada fotografía de Jesús Abad. ¿Más emocionante las letras que hacer política? Pero sin ninguna duda. Es decir, digamos, a ver, más grato porque la política es una actividad necesaria pero supremamente ingrata. Porque nunca puedes hacer todo lo que la gente necesita y naturalmente la gente se resiente y siempre estará insatisfecha, de manera que la política naturalmente es una actividad agotadora pero necesaria, hay que hacerla. De viajero a diplomático. Yo había venido como turista con una mochila hace tiempo, cuando tenía como 18, 19 años. Me vine me invitaron a un congreso de liderazgo juvenil, curiosamente en Portugal. Y eso duraba 15 días. Tal vez yo tenía más años, por ahí 20. Y entonces cogí un morral y dije, me voy a ir a conocer las principales ciudades, Londres, París, Roma, pues sin un peso. Entonces, pero me vine y la conocí, la caminé, pero por supuesto es una ciudad que siempre lo sorprende a uno. La política en Londres. Hoy el señor embajador tiene que estar aquí presente con Colombia en esas relaciones. Pero también hay una mirada hacia esa política, porque aquí nacen muchas cosas. A mí me encanta el sistema parlamentario, los debates del Parlamento. Yo que fui senador tantos años y presidí el Congreso de Colombia en 2 ocasiones, soy el único que lo ha presidido en 2 ocasiones, tengo que decir que es mucho más ágil el debate parlamentario en la Cámara de los Comunes. Es decir, el hecho de que haya un speaker, un vocero, y que el ministro de Estado, el secretario de Estado que corresponda a la cartera, le tenga que contestar al ministro en la sombra o al parlamentario de la oposición con tiempos muy ágiles, hace muy eficaz el debate. En Colombia a veces el senador pide la palabra y tiene que esperar 3 horas para hablar después de que hablan los otros 100. Eso no es dinámico, pero esa es la forma. En el fondo, el sistema parlamentario, en mi opinión, también es mejor, porque el presidencialismo en Colombia hace que no haya suficiente control político y que no haya suficiente dinámica. En los regímenes semiparlamentarios o parlamentarios, si el presidente lo hace bien, en ese caso el primer ministro sigue gobernando.
como pasó con Felipe González en España, por ejemplo. Y si lo hace mal, lo sacan a los 2 años o a los 15 días. Aquí hubo una primera ministra que duró 15 días. Entonces La anterior primer el ministra, sistema sí. parlamentario es más ágil. Y a mí me gusta, pero en Colombia no hemos podido hacer esa reforma política, habrá que hacerla. Señor embajador, ¿cuál es el mensaje a tantos colombianos que hoy además también son ingleses, ¿verdad? Porque muchos han llegado y han logrado nacionalizarse, ya tienen su residencia. ¿Cuál es ese mensaje desde esta embajada, desde esta casa que es Colombia para ellos? Pues primero la casa de esta embajada, usted lo ha dicho, es la casa de todos los colombianos. Esto es del pueblo colombiano, esto es de los colombianos. Esta misión está hecha para servirle a la gente, que se sientan en su casa. Y por supuesto, la tarea que ellos hacen, yo quiero resaltarla, cada compatriota que trabaja desde el puesto más humilde hasta el más encumbrado, está fortaleciendo una familia en Colombia. Todo el mundo tiene un pariente a quien le ayuda. Y ganar aquí, que es tan caro el costo de vida, pero lograr ahorrar un poquito y mandarlo a Colombia, es la clave, es digamos lo que permite que valga la pena el sacrificio para muchos de estar en un país ajeno, una lengua extraña. Hacen una labor muy importante para la economía colombiana y tenemos la tarea de apoyarlos y de que los colombianos se apoyen entre sí. Con el consulado estamos haciendo talleres de emprendedores, talleres de reuniones de gente que trabaja en La Paz, de estudiantes, para que el colombiano que trabaja en finca raíz aquí le consiga vivienda al estudiante, para que los estudiantes brillantes de posgrado puedan vincularse a empresas británicas, para que las empresas colombianas puedan venir a Colombia a vender sus productos. De manera que hay mucha tarea por hacer y aquí estamos apenas como empezando en esta tarea. Me voy con la última pregunta y ¿es buen jugador de ajedrez? Sí. De niño fui campeón de ajedrez y ahora pues a veces tengo tiempo de jugar con mi hijo Paco, juego ajedrez, pero me toca online porque él está en Filadelfia. ¿Qué piensa el rey en el ajedrez? Lo digo porque, bueno, yo no juego muy bien, pero entiendo las fichas. El rey es el que menos se mueve, ¿verdad? Y todo lo protegen. El rey es un símbolo y a veces para los latinoamericanos no es fácil entender lo que significa un modelo de monarquía parlamentaria como este que funciona, en el que hay símbolos nacionales. Y yo pues hago un símil sin ser un experto, ni mucho menos, y es que en cada país tenemos la bandera, el escudo, el himno nacional, la imagen del rey. En estos próximos días va a ser presentada en las Cortes Españolas la princesa heredera, que cumple 18 años. Y por supuesto uno puede decir, pero bueno, pues es una niñita de 18 años que tiene que ver. No importa eso, es el símbolo de la estabilidad para los regímenes que les gusta. Yo no propondría una monarquía como en sus últimos años propuso Simón Bolívar y no le fue bien con esa idea, pero me parece que el rey es un símbolo que merece todo el respeto para quienes estamos aquí transitoriamente en este país. Embajador, muchísimas gracias. Muy amable por estar en Express Podcast Emigrantes. No, con mucho gusto. Fue un placer conversar, que nos escuchen y que la gente que está oyendo este podcast sepa que aquí hay un espacio donde encontrarse, donde compartir, donde conversar y ojalá crezcan mucho y tengan también participación de los oyentes y la gente pueda conocerse entre sí, que el podcast, que el periódico sea un link, un sitio donde se encuentren latinos con latinos y puedan ofrecerse mutuamente servicios, posibilidades, ¿no? Vamos a ver, yo estoy buscando, por ejemplo, una peluquera que me corte el pelo, que ojalá sea latina. Y si es colombiana, mejor. Embajador, espero que esta no sea la última vez y seguiremos hablando con usted, por supuesto. Bueno, con mucho gusto. Felicidades a todos. Este programa llegó a usted gracias a Global Community Media.